Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al noticiario nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Eusiri Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para informarle sobre lo que ha ocurrido este 11 de septiembre de 2025. Quédese con nosotros, comenzamos. La Corte determinó que es constitucional disposición de Yucatán que regula la entrega de un paquete escolar a estudiantes de primaria y secundaria. La nueva integración de la Corte se comprometió a convertir la justicia en una herramienta de transformación social. Personal de seguridad actuará como facilitador para orientar a visitantes que acuden a la Corte. Asuntos ambientales deben analizarse con un enfoque preventivo para evitar el desplazamiento de la población. Se llevó a cabo la primera sesión pública del Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es Mario López Peña con los detalles. Pues buenos días a todos y a todas, buenos días ministras y ministros de este nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública. Inició la nueva época del Tribunal Constitucional Mexicano, con la histórica primera sesión pública de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno, integrado por ministras y ministros electos por el pueblo, invalidó por mayoría de votos artículos de la Ley de Salud Mental de Chihuahua relativos a personas con trastornos mentales, tendencias suicidas y su tratamiento, entre otros temas, y que fueron modificados en 2023. Explicaron que el Congreso de Chihuahua no consultó a personas con discapacidad para emitir esos cambios. Por lo tanto, las disposiciones invalidadas ya no podrán aplicarse. El proyecto hace bien en buscar entrar al análisis de los artículos específicos y señalar cuáles afectan, cuáles no afectan, cuáles pueden representar un avance en la temática materia de la legislación y no, grosso modo, por solamente faltar la consulta, invalidar todo el cuerpo normativo. Impactan directamente en el sector de la población que sufre algún padecimiento de esta naturaleza, particularmente para brindar protección y atención integral de personas con tendencias suicidas, así como para prevención y erradicación de tal problema mediante un diagnóstico oportuno, por lo que sí se requeriría de una consulta previa a estas personas. Este alto tribunal no puede partir de la base de que los artículos analizados son benéficos para la población que tiene derecho a ser consultada. Justamente es esa población vulnerable quienes deben decidir si es benéfica o no. Nosotros no podemos decidir ni hablar por ellos. Artículo 18 que señala, fracción séptima, incluso utiliza el verbo procurar, se procurará contar con personal de psicología, es decir, procurar no es lo mismo a obligar. Probablemente derivado de una consulta habría habido una obligación en la propia norma. Al resolver otra acción, el nuevo Pleno declaró válida la fracción del artículo 33 de la Ley de Educación de Yucatán, que contempla la entrega de paquetes escolares para estudiantes de primarias y secundarias públicas. Explicaron que no discrimina a estudiantes de educación inicial y preescolar, pues se trata de una medida de política pública. En estos niveles es donde se presenta con mayor incidencia el abandono escolar, ya que afrontan en mayor grado problemas socioeconómicos para ejercer su derecho a la educación. Mi consideración en términos del artículo 57, fracción 7 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no se trata de una afirmativa, toda vez que en términos estrictos no está dirigido directamente a población de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Considero que esta es una medida de política pública de carácter general porque está focalizada o destinada a intervenir en estos contextos sociales específicos. En el caso de la controversia constitucional,
la nueva Suprema Corte declaró inválido el decreto 2450 que reconoció como agencia de policía al núcleo rural El Porvenir, que es parte del municipio de San Pedro Quiatoni, distrito de Tlacolula, Oaxaca. Ministras y ministros coincidieron en que este decreto es inconstitucional porque no fue publicado, además de que el ayuntamiento no fue consultado por el Congreso de Oaxaca para emitirlo. Porque no cumplió con el mecanismo de colaboración establecido en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, al no permitir la participación del ayuntamiento del municipio San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Oaxaca. Es inválido, y es inválido porque está diciendo que surtirá efectos a partir de su aprobación. Claro. Eso solo lo hace inválido, y ya que quede sin efectos. La resolución de asuntos continuará en la próxima sesión pública de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Al inicio de la primera sesión pública del Pleno de la Suprema Corte con su nueva integración, las y los ministros reflexionaron en torno a la función jurisdiccional que asumen en esta nueva época. Daré confianza y certidumbre no tan solo a las partes, sino a la población entera, con transparencia, con estudio, con prudencia, con independencia y autonomía al emitir cada uno de mis votos y proyectos. Cada resolución será una oportunidad para demostrar que el derecho puede y debe convertirse en una verdadera herramienta de transformación social. La sociedad espera que los jueces constitucionales que integramos este órgano seamos servidores públicos cercanos a la población, dispuestos a escucharla y comprender sus necesidades. Manifiesto, por supuesto, mi más amplio optimismo porque esta Suprema Corte se encuentre a la altura de estas demandas de justicia de las y los mexicanos. Tengan la seguridad que el encargo que se me ha confiado tendrá por fin garantizar los derechos humanos, consolidar el régimen democrático y republicano de nuestra nación. Con el inicio del trabajo jurisdiccional de la nueva integración de la Suprema Corte, también cambió la manera de dar a conocer los temas que abordará el Pleno en cada sesión. En adelante, el director de Justicia TV, Mardonio Carballo, en compañía del director del Centro de Estudios Constitucionales, Orlando Aragón, explicarán en un lenguaje sencillo los temas que abordará el Tribunal Constitucional del país y el sentido de las decisiones que adoptan. Esto con el fin de acercar los fallos de la Corte a pueblos y comunidades indígenas, así como a grupos vulnerables. Yo invitaría al televidente, a los que nos siguen también por redes sociales, por YouTube, que estén atentos a esta transición, que estén atentos a esta nueva etapa de la Corte. Este universo que de pronto parece estar dentro de un lenguaje encriptado, hacerlo factible de entendimiento de nuestro público aquí en Justicia TV Plural. Desde el 1 de septiembre que se abrieron las puertas de la Corte para acercar la justicia a las personas y en especial a los sectores históricamente excluidos, se implementó un nuevo protocolo en el área de seguridad, misma que es el primer contacto. El objetivo es que cada persona que visite el edificio sede se sienta incluida, representada y atendida con dignidad, por lo que a partir de ahora, quienes acudan a las instalaciones para ingresar un escrito, solicitar información sobre sus asuntos, conocer la Corte o pedir audiencia, serán recibidos por personas facilitadoras, personal capacitado para orientar, acompañar y ofrecer un trato humano y accesible al visitante. Los elementos de seguridad dejarán de desempeñar solo un papel de contención para convertirse en facilitadores y en una auténtica ventanilla de servicios. Este cambio obligó a la reestructuración del área, modificando ciertas plazas laborales para incorporar al menos a una docena de personas, en su mayoría hablantes de lenguas indígenas como náhuatl u otomí, y se reubicarán a 20 integrantes del personal con el fin de fortalecer la primera línea de atención y dotarla de perfiles con vocación de servicio ciudadano.
Con ello, la nueva Corte reafirma su compromiso de ofrecer un espacio abierto, accesible y humano donde todas las personas puedan sentirse reconocidas y escuchadas. Momento de una pausa, continuamos. Al regresar, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México atendió más de 4,000 quejas de personas con discapacidad. Ya estamos de regreso con más información. México cumple legislativamente con los estándares internacionales en materia de protección del derecho a un medio ambiente sano, aseguró el magistrado Isidro Muñoz Acevedo. Precisó que es labor de las personas juzgadoras aplicar las normas en la materia, garantizando el disfrute de este derecho a la población. Al participar en un foro en la Cámara de Diputados, indicó que ante la emergencia del cambio climático es indispensable atender este tipo de casos bajo el principio de prevención eficaz. El programa de la ONU de Medio Ambiente de 2021 nos dijo que nos quedan solamente 10 años para hacer las paces con la naturaleza. El tema se vuelve relevante. Por ejemplo, aquí en México ya tenemos la primera comunidad que ha sido desplazada por el cambio climático, la comunidad del Bosque en Tabasco, donde literalmente ya el mar se tragó los hogares de al menos 51 familias. Greenpeace calcula que para 2050 habrá al menos 3 millones de desplazados en México por razón del cambio climático. Y el derecho humano al cuidado autónomo, reconocido hace algunos días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, congrega derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Esto lo explicó Eduardo Ferrer MacGregor, expresidente del Tribunal Regional. El reconocimiento del cuidado como un derecho autónomo es una de las grandes aportaciones de la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con el expresidente de dicho tribunal interamericano, Eduardo Ferrer MacGregor, es la primera vez que la Corte aborda el tema de manera directa y es la segunda opinión con más participación en la historia de la Corte. La Corte establece que hay un nuevo derecho en la Convención Americana, un derecho innominado, un derecho que si uno lo lee, el Tratado Internacional no está por ninguna parte, es un derecho emergente, es un derecho que ve los contenidos de varios derechos civiles y políticos y de varios derechos económicos, sociales y culturales y le da una nueva forma para decir, hay un nuevo derecho humano llamado el derecho al cuidado. La opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana, solicitada por Argentina en enero de 2023, fue emitida en junio y notificada el 7 de agosto de 2025. Al reconocer el derecho al cuidado, lo hace exigible en el ámbito nacional e internacional y genera obligaciones jurídicas de respeto, garantía, adecuación normativa y progresividad. Pero ahora la Corte le dice, hay un nuevo derecho, justiciable por cierto, que va a impactar en las obligaciones estatales, en las políticas públicas, en la adecuación normativa. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el jurista agregó que la opinión consultiva puede impulsar el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado a nivel federal en México, puesto que es materia pendiente avanzar hacia un sistema nacional de cuidados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México atiende 937 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos de personas con discapacidad por parte de autoridades de la capital del país. Juan Carlos González con el reporte. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó su informe de actividades 2023-2024 sobre la agenda de derechos de personas con discapacidad. Se destacó que de los 101.547 servicios de orientación, prevención, protección y defensa que proporcionó la institución del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, un total de 4.870 fueron en atención a personas con discapacidad. Entre 2023 y 2024, la Comisión
registró un total de 937 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos de las personas con discapacidad imputados a autoridades de la Ciudad de México. Los derechos que tuvieron más menciones en los expedientes de queja se refirieron al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso como víctimas de un delito. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, resaltó que desde el inicio de su administración, en noviembre de 2017, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido uno de los principales ejes de trabajo. Es el primer informe que se hace con actividades específicas y básicamente dando visibilidad a la agenda, ¿no? Y creo que en la agenda, si no hay agendas más o menos importantes, sí hay agendas más urgentes que requieren más visibilización. Como siempre tenemos que vivir los derechos, ni un paso atrás. En la presentación del informe participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a personas con discapacidad y que reconocieron el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nos han enseñado a valorar nuestros derechos como personas con discapacidad. También nuestro capacidad jurídica de obtener cosas o obtener nuestras propias credenciales de lector, de manejo y todo eso, y ser un poco más autosuficientes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. 7 de cada 10 padres de familia creen que la suspensión de clases y las vacaciones prolongadas perjudican el aprendizaje de sus hijos y afectan su dinámica familiar y laboral, señaló la organización civil Educando con Rumbo. 41% de las y los cuidadores reportó entre 1 y 2 suspensiones por mes, derivadas de consejos técnicos que señalan no responden a las necesidades reales de las familias y carecen de transparencia y consideración por la opinión de los padres. Por ello, remarcó la organización, los problemas de difusión y valoración en las 161.296 escuelas que cuentan con un mecanismo de participación equivalente al 49% de todas las escuelas de educación básica. En más noticias, de aquí hasta el año 2050, la población en la Ciudad de México registrará un aumento. Se informó durante la inauguración de la Conferencia Internacional Gobernanza Metropolitana hacia 2050 en la UNAM. Hasta el año pasado, México contaba con una población de 132 millones de habitantes. Sin embargo, las proyecciones advierten de un crecimiento máximo de hasta 147 millones para 2050, a partir de donde comenzará a descender. Así lo advirtió el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la ceremonia inaugural de la Conferencia Internacional Gobernanza Metropolitana hacia 2050, perspectivas desde la zona metropolitana del Valle de México para el sur global. Actualmente, más de 17 millones de mexicanas y mexicanos tienen 60 años o más, casi 13% de la población, y para 2030 habrá más personas mayores que menores de 14 años. Hacia 2070, una tercera parte de la población será adulta mayor. Frente a este panorama, destacó, se exige repensar la planeación local para garantizar cuidados, atención médica, movilidad y seguridad. Afirmó que la zona metropolitana de la Ciudad de México, con casi 23 millones de pobladores, es la séptima más grande del planeta y que la congestión vehicular, la sobrecarga en el transporte público, el déficit de vivienda digna y el creciente deterioro medioambiental son manifestaciones cotidianas de un complejo escenario. Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, confirmó por su parte que esta coyuntura abre una brecha de oportunidad para rediseñar una visión metropolitana de largo plazo. En estos momentos, con distintos equipos, tanto el gobierno federal como los estados, estamos en el
diseño del nuevo programa de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos en la capital del país iniciaron una huelga en demanda de derechos laborales. Trabajadores del Sindicato Nacional de Cultura cerraron las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México ante el incumplimiento de sus derechos laborales. El secretario del sindicato, Luis Rafael Martínez, informó que hoy iniciaron un paro de labores, ya que las autoridades no han atendido sus demandas, entre ellas el incremento salarial y el derecho a jubilación de los trabajadores con cerca de 50 años de servicio. Pedimos mejores condiciones laborales, entre ropa de trabajo digna, que no se nos entregó en 2024. Actualmente hay un proceso del 2025 que pareciera ser que viene muy incompleto y del cual no tenemos certeza en qué momento. Indicó que a pesar de los diversos intentos por establecer un diálogo para exponer la problemática que prevalece en este recinto, como el deterioro de inmobiliario, escasez de agua potable, la falta de internet, equipo de cómputo y servicio de vigilancia, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Por su parte, el secretario de promoción del SINAC, Eduardo Rueda, aseguró que el salario que perciben los trabajadores en las bibliotecas públicas de la capital está por debajo del salario mínimo. Contamos con 3 niveles salariales que estamos por debajo del sueldo mínimo. Algo comentaba hace un momento mi compañero. Compañeros con antigüedad de 30, 35, 40, hasta 45 años de servicio no se pueden jubilar el día de hoy. ¿Por qué? Porque su salario no les alcanza para poder recibir una pensión digna. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Tras la explosión de una pipa de gas en el Bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, suman al menos 8 personas fallecidas, 2 de ellas aún sin identificar, y 94 lesionadas, 19 ya dadas de alta, informó la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada. Anunció que se otorgará un apoyo de emergencia inicial a los afectados a partir de hoy para que puedan movilizarse en la atención de sus familiares, tras lo cual se hará un censo para determinar el apoyo que se otorgará a cada familia de acuerdo con la afectación. También estaremos dando apoyo, atención y acompañamiento psicológico. Lamentablemente, apoyo para servicios funerarios, quienes lo requieran, y la asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas. Colectivos de San Luis Potosí interpusieron un amparo contra el Congreso del Estado, por lo que consideran omisión sistemática para atender la crisis de desaparecidos, al no armonizar la legislación local con el marco nacional en la materia, ni avanzar en la instalación de una fiscalía especializada. La empresa Loma de Irapuato interpuso 3 amparos contra el aseguramiento del fraccionamiento La Cucursola en Guanajuato, ordenado por la FGR, ya que no cuenta con autorización de impacto ambiental ni un estudio técnico para justificar el cambio de uso de suelo forestal. En al menos 8 puertos del país, las redes criminales mantenían el control para permitir el contrabando de combustible, con la participación de cerca de 555 empresas, de acuerdo con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Gobernación designó a Marta Lidia Pérez Gumecindo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Destacó que cuenta con un amplio conocimiento técnico, jurídico y operativo en la materia, así como un importante historial de atención directa a familias y colectivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en Noticias del Mundo, por mayoría de 4 votos a 1, el Tribunal Supremo de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el delito de intento golpista.
También fueron condenados 7 altos mandos militares, quienes conspiraron con Bolsonaro para no entregar el poder a Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones en 2022, derrotando a Bolsonaro. La primera sala del Tribunal Supremo determinó que Bolsonaro es responsable de 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición democrática del Estado de Derecho y de liderar una organización criminal. Es la primera vez que el Tribunal Supremo de Brasil condena a un expresidente y a altos mandos militares. Y de nuevo en nuestro país, en julio, la tasa de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se mantuvo sin cambio en 4.9% respecto a junio. España registró el nivel más alto de desempleo, seguida de Finlandia, Suecia y Colombia. En contraste, los niveles más bajos se dieron en Japón, Corea del Sur y México. Entre la población menor de 25 años, la tasa de desempleo retrocedió 2 décimas con 11.2%, mientras que en los mayores de 25 años permaneció sin cambios. La OCDE destacó que se ha consolidado la tendencia del desempleo juvenil en los estados nórdicos y bálticos, desplazando a España, mientras que los niveles más bajos de desempleo se observaron en Japón, México, Israel y Corea del Sur. Y especialistas señalaron que el país requiere de reformas y no solo miscelánea fiscal, como lo contempla el paquete fiscal 2026 recién entregado al Congreso. El paquete económico para 2026 cuenta con una serie de inconsistencias, como carecer de un espacio amplio de consolidación fiscal y poseer un mayor nivel de deuda. Durante la conferencia de prensa del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, se dieron a conocer las implicaciones de la propuesta. De hecho, lo que vemos es un mayor endeudamiento respecto de lo que se aprobó en el paquete económico pasado. Recordemos que los requerimientos financieros del sector público aprobados en el paquete anterior eran 3.9% del PIB. Ahora se está solicitando un 4.1% del PIB. Entonces es más que lo que se aprobó el año pasado. No reducimos endeudamiento, ¿no? Aún con una miscelánea fiscal. Entonces, ese es como el mensaje principal que les queremos dejar. En cuanto a los llamados impuestos saludables derivados del aumento al IEPS de bebidas azucaradas y tabaco, acusaron. Nos dicen que los impuestos, la recaudación por impuestos saludables se van a ir a un fondo de salud, como lo mencionó Judy. Sin embargo, en la ley no está el etiquetado, ¿no? Entonces, aquí hacer un llamado también al legislativo para incluir en las leyes este etiquetado, cuál es el fondo. Insistieron en la necesidad de un mayor espacio fiscal que se tiene que hacer de forma sostenible y que tendría que venir a través de una reforma fiscal y no una miscelánea. Al final, los expertos del CIEP reconocieron que el paquete económico 2026 avanza en medidas de control y eficiencia recaudatoria, pero que solo se traduce en una recaudación extra de apenas 0.35%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Con esta información llegamos al final del noticiario nocturno. Gracias por su atención. Mañana los esperamos en punto de las 15 horas en el corte informativo. En tanto, puede consultar nuestros contenidos en plataformas digitales. Que tenga una excelente noche. Hasta pronto.